¿Por qué las mujeres italianas siempre visten elegante? ¿Cómo lograr su estilo? Hoy les voy a contar lo que aprendí cuando viví en Italia. Hola chicas, bienvenidas nuevamente a mi canal. Soy Dani, gracias por estar nuevamente en mi canal. Sí, traigo lentes, algo que también aprendí en Italia. Bueno, vamos a comenzar contándoles brevemente que cuando yo cumplí 18 años, entre los 18 y los 20 años me fui a Italia sin saber italiano, pero bueno, tenía una gran esperanza de aprenderlo ahí. Lo que sí hice, me fui a trabajar, me fui a estudiar y me fui bastante tiempo. Creo que durante mi estadía en Italia, precisamente en Milano, aprendí y cambió mucho mi forma de vestir y mi apreciación a la moda, porque básicamente vives en una pasarela, los desfiles, los shows, mujeres de todo el mundo, y hay muchas cosas que aprendí que se los voy a convertir. ¿Qué hace únicas a las mujeres italianas? Es decir, ¿cuál es ese look sin esfuerzo que podemos ver en la calle? Les voy a dar mi apreciación, obviamente si ustedes, porque sé que ahí tengo personas que viven en Italia, me van a poder dar aquí abajo la conversación porque seguimos aprendiendo. Cuando viví en Italia me di cuenta que lo que hacía la mujer única en Italia es que desde el momento en que sale desde su puerta, sale a la calle, ya lleva el look puesto, pero no solamente ellas con la vestimenta, sino con la actitud, con la confianza, y algo súper importante que aprendí es que la moda no tiene edad. Es decir, podía haber mujeres de 50, 40, 30, 20, 60, 80, 100 años y todas llevaban un estilazo. Este estilazo era auténtico y propio, lo cual me gritó inmediatamente a los oídos: la moda no es una edad, la moda son hábitos, la moda son decisiones del día a día que ponerte, tomas de decisiones sobre qué tendencia sí, y lo más importante, el conocer qué te queda y cómo puedes elevar tu estilo. Así es la moda europea. Y esta mujer europea, precisamente la italiana, muy diferente a todas las europeas, creo que lo tiene muy bien entendido. La edad no es una pared, sino es un escalón hacia el estilo. Y creo que eso lo tenemos que aprender mucho de este lado del mundo, donde sentimos que la edad o la forma del cuerpo o las condiciones en las que nacimos, con dinero, sin dinero, menos dinero, o el presupuesto, suele ser una barrera. Allá entendí que no hay ninguna barrera, no hay barreras económicas porque el estilo no tiene precio, no hay barreras de edad porque vi muchas mujeres, de hecho veo y se ven hoy en día en las redes, mujeres italianas con un gran estilo, y no precisamente tienen que ser adineradas, sino el estilo lo llevan en la sangre y aparte lo llevan en las decisiones de cada día. La siguiente cosa que aprendí de esta mujer con gran estilo y una mujer real, porque representa a todas las edades, creo que cuando uno piensa en la mujer italiana, no piensa en una edad. Yo puedo pensar en una mujer de 70 arriba, 70 y más, 70 y plus años, con verdadero estilo, es que son auténticas. Esto quiere decir que ellas entienden perfectamente bien su cuerpo. Creo que entendí yo que tenía que tener yo unos muy buenos básicos para poder subir otro escalón. Teniendo estos buenos básicos, sabía que cualquier prenda que integrara yo de moda harían un outfit diferente en mí. ¿Y por qué en mí? Porque tiene que ser algo personalizado. Mis lentes son personalizados. Si pongo una italiana al lado, probablemente sean negros, probablemente otros los tengo amarillos, blancos, más chicos, más grandes. Esto se vuelve muy personal. Y entendí viendo a estas mujeres cómo cada una hace su propia tendencia. Ojo, no viven de las tendencias, pero en cierto momento de su atuendo o en cierto momento de la semana lo saben adaptar a sus básicos. Quiere decir que ellas invierten en sus básicos, tienen sus básicos muy bien logrados, no les falta absolutamente nada, y tienen algunas prendas de moda que hacen que se diferencien esos básicos. De la moda hacen algo divertido, chicas, porque les cuento, cuando estaba yo viendo en aquella época todas estas mujeres italianas, veía que muchas llevaban tenis Superga. Superga es una marca de tenis en Italia, plateados, dorados, una marca por excelencia de tenis es Superga, ¿no? Cualquier mujer italiana ha tenido una Superga, vaya. Y yo moría de ganas por tener
estos tenis Superga, ¿no? Entonces me metí a trabajar porque tengo un pasaporte europeo y bueno, finalmente logré comprarme mis primeros tenis plateados Superga, algo que aquí obviamente no se utilizaba y cuando yo vine a México pues era como un extraterrestre aquí, porque aparte no había tanta información. Entonces cuando regresé a México comencé a utilizar yo estos tenis como parte de la moda que yo traía todavía jalando de Italia y la gente me decía, oye Dani, qué diferente te ves, oye Dani, esos tenis, bueno, esos tenis plateados no hay aquí, vienen de Italia y pues allá se utilizan, ¿no? Mucho tiempo utilicé mis tenis plateados y hoy sigo entendiendo que los zapatos son de gran importancia porque ahí es donde ellos meten, por ejemplo, un pop de color. Hablemos ahora del pop de color. Para las italianas, pues no se trata de mezclar 1000 colores, pero sí se trata de mezclar al menos 3 colores. Dentro de estos 3 colores, el acento puede venir en un labial, puede venir en unos zapatos o puede venir en un bolso, en un accesorio, en la tercer prenda, como sería un suéter, un cardigan, un abrigo. O sea, verdaderamente el cómo utilizan el color las italianas es algo impresionante, porque probablemente ellas, no probablemente, estoy segura que ellas saben que los atuendos monocromáticos son muy elegantes, pero siempre hay algo divertido en su forma de vestir, siempre hay este pop de color, este elemento inesperado o lo que voy a mi siguiente punto. La yuxtaposición que tanto les he platicado, bueno, también entendí y algo que se los paso, que ya se los di en mi mejor consejo, el único consejo que les pudiera dar, si solamente les pudiera dar uno, bueno, sería la yuxtaposición. Eso lo aprendí en Italia, chicas. Aprendí que cuando yo veía pasar a las mujeres, ellas estaban muy conscientes del cuerpo que tenían, por lo general bastante delgadas, poca cadera, nosotros somos como más caderonas, con más formas, pero entendiendo bien el cuerpo que tenían, también entendían bien las dimensiones. Al entender bien las dimensiones, hacían el uso de la yuxtaposición, es decir, utilizar prendas sumamente grandes con prendas ajustadas, prendas largas con prendas cortas, opuestos. ¿Por qué? Porque se vuelve inesperado, se vuelve inusual y se vuelve muy trendy o muy en tendencia. Elegante, sí, puedo decir que sí se ve elegante si lo sabes llevar y si lo sabes hacer y si sales con esa seguridad que tienen las italianas que llevan el cuello parado, ¿no? Aquí, de este lado del mundo, se pudieran incluso hasta reír un poco del cuello parado, a la italiana como decimos, pero allá verdaderamente es parte del estilo. La yuxtaposición también se puede mostrar en cómo combinas elementos femeninos con elementos masculinos, por decir, un vestido y un blazer muy estructurado de caballero, o una corbata, un blazer y un pantalón más femenino. Estos opuestos que cuando los pones se ven bien y dices, wow, se ve interesante, tienen onda, estas mujeres italianas saben lo que están haciendo y lo único que están haciendo es utilizar cosas por separado o que pensaríamos que son opuestas, pero al juntarlos se ven bien. También me di cuenta que la mujer italiana, dentro de sus clásicos de armario, su moda elegante y real, pero sofisticada, pues tiene sus inversiones, invierten e invierten en ellas. Y eso me hizo aprender que no hay que dejarnos. Entendí y aprendí mucho en Ricardo Perisco que la moda no tenía edad y que todas las mujeres, sin importar la edad, iban buscando algo que las hiciera ser más elegantes, algo que las hiciera verse mejor, sentirse mejor. Es decir, se invertían. Básicamente, aprendí en Italia que hay que invertirte. Y no estoy hablando de que inviertas una fortuna, estoy hablando de que te cuides, de que salgas bien vestida y de que inviertas en ciertas cosas a tu medida. Por ejemplo, en tus tenis, que tengas unos tenis diferentes, que sean amarillos, que sean rojos, que sean verdes, para que utilices con tus básicos. Que inviertas en unos buenos anteojos que te hagan ver diferente, que te hagan sentir bien y que te sientas
mejor con ellos que sí con ellos, porque son un accesorio que elevan tu estilo. Por eso es que alguna vez me preguntaron en un en vivo si me importaba utilizar lentes y los dije en lo absoluto. De hecho, me divierto mucho con mis lentes. También, por ejemplo, invierten mucho, porque aparte de son muy nacionalistas, les gustan mucho sus propias casas como Max Mara, Emporio Armani o Giorgio Armani, como quieran, va cambiando, Salvatore Ferragamo, Prada, obviamente, gran orgullo de Italia y de Milán, obviamente, y invertían en ciertos artículos, cada quien a su medida, como un bolso, ¿no? Un buen bolso, o como dicen tutto pelle, una bolsa o un bolso verdaderamente de piel. ¿Por qué? Obviamente no todo mundo se puede permitir un bolso de marca. Es decir, cualquier marca, inclusive las económicas, tienen estilo. También entendí que no es cosa de presupuesto, es cosa de estilo, porque podías entrar a una tienda muy económica donde había bolsos con mucho estilo, aunque fueran muy económicos. Entonces, todo se resume a que sus propias prendas o sus propias producciones siempre tienen estilo, siempre tienen pues algo de tendencia y siempre están a la vanguardia sin importar el precio. Invierten en zapatos, invierten en un buen cinturón, invierten en unos buenos accesorios, aunque no tengan tanto. ¿Por qué? Porque es lo que les va a dar un poquito de juego y diversión a sus básicos de armario. Eso lo entendí perfectamente bien y lo hago hoy en día hasta el día de hoy. Esto se resume que la moda a los 30, la moda a los 40, la moda a los 50, a los 60 y así nos vamos, siempre es moda. Siempre hay moda, sin importar tu cuerpo, sin importar tu color, sin importar tu presupuesto. Siempre puedes tener el estilo de las italianas, porque lo que aprendí es que se trata tanto de hábitos, porque se cuidan mucho. Tengo que decir que van al gimnasio todos los días sin falta. Son hábitos, son una parte de conocerse lo que les va y hacer propia la moda y llevarla ellas, o sea, como algo muy auténtico. Por eso podemos diferenciar a una francesa de una italiana. Eso es lo que aprendí en Italia. Y creo que es una parte que siempre quiero compartir porque fue una vivencia mía muy, muy feliz. Hice de todo, aprendí de todo. El tener contacto con gente de todo el mundo me llevó a aprender perfectamente el italiano porque se volvió una urgencia. Porque yo le dije, recuerdo a mi jefe que sí hablaba italiano y no es cierto. Obviamente al primer día se dio cuenta que era una mentira, pero le dio risa y dijo, bueno, va, hablas otros idiomas, me sirves. Creo que fue una gran experiencia y algo que me hizo aprender que hasta el último día de mi vida, arreglada a la moda y conociéndome. Chicas, espero les haya gustado este video. Si creen que a alguien le puede servir o le puede dar inspiración, por favor compártanme. El que me compartan me ayuda muchísimo porque me hace viajar entre muchas mujeres que después me escriben aquí abajo, soy nueva, vengo de tal lugar, fulanita me recomendó y siempre, siempre me da mucho gusto. Muchas gracias por haberse quedado hasta el final, chicas. Avísenme aquí si les gustó el video, si les gustó este formato y algo muy importante, ¿qué más quieren ver? Lo que ustedes quieran ver, pónganmelo aquí y de ustedes me han surgido muchas ideas. De hecho, este video, una de ustedes me lo mencionó sobre la moda italiana. Les voy a dejar ahorita un video muy simpático para muchas que no lo han visto. Ahora lo van a ver con otros ojos. Estoy con mi mamá sentada viendo lo que se utilizó en diciembre o en invierno sobre personas reales en Italia que van caminando, ¿no? El street style en Milano. Creo que es muy interesante porque ustedes ahora ya tienen las bases de lo que ellas están utilizando y por qué piensan así. Entonces lo van a ver seguramente con otros ojos. Y bueno, si quieren otro video más actual de ese estilo, avísenme, le hablo a mi mamá y nos sentamos a platicar. Muchas gracias, chicas. Les mando un beso, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.